Sé que esto es repentino, pero eres la única persona que hay aquí. Debes casarte conmigo esta misma noche. La medianoche se acercaba, y todo un legendario ducado pendía de un hilo. La desesperación empujó a Mason Brooks a tomar una decisión única y escandalosa: se casaría con la primera mujer que encontrara. Pero Mason jamás imaginó que a su futura duquesa la hallaría temblando entre las sombras, aferrada a un secreto, escondida detrás de sus propias cortinas de terciopelo. La lluvia golpeaba los enormes ventanales de cristal de la mansión Bestford, y su furia parecía un reflejo exacto de la tormenta que se desataba dentro del pecho de su dueño. Mason Brooks, el noveno duque de Bestford, permanecía de pie sobre la gran escalinata de caoba, contemplando un mar de sedas, diamantes y ambición sofocante. Era el punto más alto de la temporada londinense de 1814, y el salón de baile que se extendía abajo estaba repleto de los miembros más selectos de la alta sociedad. Para el ojo inexperto, aquello era una magnífica celebración por su 28º cumpleaños. Para Mason, era una cámara de ejecución bañada en oro. En exactamente 45 minutos, el imponente reloj de péndulo del gran salón marcaría la medianoche. Y cuando eso ocurriera, si Mason seguía siendo soltero, las catastróficas cláusulas del testamento de su difunto padre entrarían en vigor de inmediato. El anterior duque, un hombre de tradicionalismo cruel y control implacable, había despreciado siempre las ideas progresistas y el espíritu independiente de Mason. Como acto final de tiranía, incluso desde la tumba, había redactado un mandato draconiano: Mason debía estar legalmente casado antes de cumplir 28 años, o la inmensa fortuna de los Bestford, las minas de carbón en Cornualles, la flota naviera de Liverpool, y todo el capital que mantenía a flote el ducado entero, pasaría de largo, sin tocarlo siquiera. Peor aún, esas riquezas caerían directamente en las manos ansiosas y codiciosas del hermano de su padre, Lord Horatio Brooks. Horatio era un hombre de apetitos viciosos y ninguna brújula moral, que ya había prometido vender las propiedades, desalojar a miles de familias arrendatarias y despedazar el legado de los Bestford hasta los huesos, todo para financiar su adicción al juego. Mason ajustó el rígido pañuelo blanco que llevaba al cuello, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Había pasado los últimos 3 meses buscando una esposa apropiada, pero cada candidata había sido envenenada por las maquinaciones de Horatio. Su tío había sobornado, amenazado o arruinado sistemáticamente la reputación de cada familia a la que Mason se había acercado. Horatio había tejido una red de chantaje tan espesa que ningún padre respetable se atrevía a entregarle a su hija al duque, por miedo a la ira de Horatio. Ahora, rodeado de cientos de invitados, Mason estaba completamente solo. Las mujeres que bailaban abajo ya estaban casadas, firmemente comprometidas, o sus propios padres les habían prohibido de forma explícita aceptar cualquier propuesta repentina del duque. Horatio, de pie junto a la mesa del ponche, hacía girar una copa de brandy, con una sonrisa aceitosa y triunfante dibujada en su rostro envejecido y marcado de viruela. Cruzó su mirada con la de Mason y levantó la copa en un brindis burlón. El mensaje silencioso era claro: jaque mate, Su Excelencia. Su Excelencia, murmuró una voz nerviosa y apagada desde las sombras del rellano. Era el señor Higgins, el fiel y leal abogado de Mason. El hombrecillo calvo aferraba contra su pecho una carpeta de cuero, como si fuera un escudo. La hora se acerca peligrosamente, mi señor. El obispo Aldrich espera en la capilla familiar, tal como se le indicó. La licencia especial de la corte de los doctores ya está firmada, sellada, y solo requiere el nombre y la firma de la novia. Pero, mi señor, no tenemos novia. Mason apartó la mirada de su tío. Lo sé, Higgins. No existe realmente ningún resquicio legal. Ningún precedente en la Cámara de los Lores que pueda revertir esta locura. Ninguno que pueda ejecutarse antes de medianoche, Su Excelencia, respondió Higgins, con la voz temblorosa. Si el reloj marca las 12 y el registro sigue en blanco, los abogados de Lord Horatio confiscarán las escrituras al amanecer.
Ya ha colocado magistrados en las puertas de la mansión, esperando a que llegue la hora. Debe casarse esta noche. Con quien sea. Mason pasó una mano enguantada por su cabello oscuro y desordenado. Lo absurdo de la situación era enloquecedor. Poseía un título más antiguo que la dinastía Tudor. Una fortuna que rivalizaba con la de monarcas menores. Y aún así, era completamente impotente frente a las manecillas de un reloj que no dejaban de avanzar. Necesitaba una novia sustituta, alguien dispuesta a firmar su nombre, tomar su título, y salvar a su gente de la tiranía de su tío. A cambio, le ofrecería con gusto la mitad de su fortuna y una vida de lujo e independencia. Pero no podía simplemente entrar al salón de baile y arrastrar hasta el altar a una debutante confundida. Horatio gritaría coacción y anularía la unión antes del amanecer. Espera en la capilla con el obispo, Higgins, ordenó Mason, con la voz cayendo a un registro bajo y peligroso. Te llevaré una duquesa antes de que el reloj de la última campanada. Aunque tenga que sacar a rastras a una criada de las cocinas. Su excelencia, jadeó Higgins, escandalizado. Ve, ladró Mason, girando sobre sus talones. No podía permanecer un segundo más en aquel rellano. El aire era demasiado escaso, las lámparas de araña demasiado brillantes. Necesitaba silencio para pensar. Necesitaba encontrar a una mujer lo bastante desesperada como para aceptar un matrimonio a medianoche sin hacer preguntas, y necesitaba encontrarla en los próximos 30 minutos. Mason evitó los pasillos abarrotados y se deslizó por una puerta oculta destinada al servicio, recorriendo los laberínticos corredores de su hogar ancestral en Londres. Se dirigió hacia el único lugar donde podía encontrar soledad absoluta, la gran biblioteca del ala este. El acceso estaba estrictamente prohibido para los invitados durante los bailes y permanecía resguardado tras las pesadas puertas dobles de roble macizo. Él llevaba consigo la única llave de plata. Mientras avanzaba por el pasillo tenuemente iluminado, su mente repasaba los nombres de sus sirvientas, calculando cuál de ellas podría tener el valor suficiente para llevar a cabo semejante farsa. Pero un matrimonio con una criada arrastraría al ducado a un escándalo sin precedentes, y Horatio, sin duda, arrastraría también a la muchacha por el fango de la prensa amarillista. No. Tenía que ser una dama. Pero, ¿cómo? Llegó hasta las pesadas puertas de roble de la biblioteca, introdujo la llave de plata en la cerradura y la giró con un chasquido seco. Empujó las puertas y entró en la habitación oscura como boca de lobo, cerrando de un golpe tras de sí. El silencio repentino resultaba ensordecedor, roto únicamente por el tic-tac constante y rítmico del reloj astronómico que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Eran las 11:15 de la noche. Mason se recostó pesadamente contra la puerta de roble, cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro entrecortado. Había fracasado. Él, el duque de Bestford, había fracasado en salvar su propio legado. Pero entonces, un sonido rasgó el silencio. Era apenas perceptible, poco más fuerte que el susurro de un ratón, pero en el silencio absoluto de la biblioteca resultaba inconfundible, el crujido de una seda pesada, una respiración contenida de golpe. Los ojos de Mason se abrieron de par en par. No estaba solo. Los instintos de Mason, afilados por años de esgrima y boxeo, se activaron de inmediato. No gritó. En cambio, se movió con la gracia silenciosa y letal de un depredador, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. La luz de la luna se colaba a través de los enormes ventanales de parteluz, iluminando el polvo que danzaba en el aire. La vasta biblioteca era un laberinto de estanterías imponentes, sillones de cuero con respaldo alto, y pesadas cortinas de damasco carmesí que caían desde el techo hasta el suelo. Escuchó con atención. Ahí estaba otra vez, el inconfundible roce de una suela de cuero contra la alfombra persa, proveniente del rincón más alejado de la habitación, cerca de su escritorio privado. Alguien intentaba esconderse detrás de las pesadas cortinas carmesí. Un ladrón. Un asesino contratado por Horatio.
Mason metió la mano en el bolsillo interior de su levita de gala y cerró el puño alrededor del frío y familiar mango de una pequeña pistola de bolsillo. Avanzó en silencio, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Al acercarse, notó que uno de los cajones de su escritorio, el que estaba asegurado con una compleja cerradura de bronce, había sido forzado. Un agudo destello de furia lo invadió. Se lanzó hacia adelante, sujetó el borde de la pesada cortina de damasco y la arrancó de un tirón violento. «Muéstrate», bramó, apuntando la pequeña pistola hacia las sombras. Un grito ahogado resonó por toda la biblioteca. La intrusa tropezó hacia atrás, enredada en el pesado terciopelo, y se derrumbó sobre el suelo de madera pulida. Pero no era un ladrón experimentado, ni un asesino a sueldo. Era una mujer. Mason se quedó paralizado, y la pistola bajó ligeramente por la sorpresa. Ella luchaba por recuperar el aliento, tratando de liberar su falda de entre las cortinas. Cuando por fin logró ponerse de pie, la luz de la luna cayó de lleno sobre su rostro, y Mason sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era deslumbrante, pero de una manera caótica y desesperada. Su cabello castaño rojizo se había soltado por completo de las horquillas, cayendo en ondas salvajes sobre sus hombros. Vestía un traje de seda verde esmeralda, lamentablemente pasado de moda, deshilachado en el dobladillo, y manchado en ese momento con el polvo del suelo de Mason. Pero fueron sus ojos los que lo dejaron sin palabras, grandes, feroces, ardiendo con una furia desafiante que se negaba a doblegarse ante el arma apuntada hacia su pecho. «No dispare», siseó ella, alzando las manos, aunque su barbilla permanecía obstinadamente en alto. «A menos que quiera explicarles a sus invitados por qué anda asesinando damas empobrecidas en su despacho». Mason parpadeó, absolutamente desconcertado. Bajó la pistola por completo. «¿Quién demonios es usted? ¿Y cómo entró a una habitación cerrada con llave?» La mujer se sacudió el polvo de la falda con una dignidad excesiva para alguien recién sorprendida robando. «Me llamo Olivia. Olivia Linfield. Y sus cerraduras, su excelencia, son lamentablemente inadecuadas. Una horquilla y 3 minutos de paciencia fue todo lo que necesité». La mente de Mason se apresuró a ubicar aquel apellido, Linfield. Lord Thomas Linfield, el antiguo conde de Ashbourne. Aquel hombre había muerto en absoluta ruina 2 años atrás, con toda su hacienda devorada por acreedores despiadados. Se rumoreaba que el conde había sido estafado nada menos que por Gideon Carmichael, uno de los oportunistas más notorios y despiadados de Londres, y, casualmente, un estrecho asociado del tío de Mason, Horatio. «Lady Olivia Linfield», murmuró Mason, entornando los ojos mientras observaba su estado desesperado. «La hija huérfana del conde arruinado. Que podría llevar a una dama de la nobleza a merodear en las sombras de mi biblioteca como una vulgar ladrona». La mandíbula de Olivia se tensó. Un destello de profunda vulnerabilidad cruzó sus facciones antes de ser reemplazado por un frío acero. «Estoy recuperando una propiedad robada, Su Excelencia. Una propiedad que le pertenece por derecho a mi familia, y que esa víbora de Gideon Carmichael confiscó de forma ilegal, para después vendérsela a usted». Mason frunció el ceño. «Compro muchas cosas, Lady Olivia. Tendrá que ser más específica». «El zafiro Linfield», declaró ella, señalando con un dedo acusador el cajón abierto del escritorio. «El collar de mi madre. Carmichael se lo quedó como garantía de una deuda falsificada cuando mi padre murió. No tenía ningún derecho legal sobre él. Ayer supe que se lo vendió a usted para cubrir sus propias pérdidas de juego. Vine a recuperarlo». Mason miró hacia su escritorio. En efecto, un estuche de terciopelo yacía abierto, y la enorme gema azul brillaba suavemente bajo la luz de la luna. Lo había comprado hacía una semana, con la intención de que fuera un regalo de bodas para la mujer con la que había esperado casarse esa misma noche. Se introdujo en la casa del duque de Bestford para robar un collar. Preguntó Mason, dejando escapar una risa lenta e incrédula.
Es consciente de la pena por robo, Lady Olivia. El magistrado la enviaría a una colonia penal antes del amanecer. No me importa, estalló Olivia, dando un paso hacia él, su miedo completamente eclipsado por la desesperación. Usted no lo entiende. Carmichael exige mi mano en matrimonio. Él controla las deudas restantes de mi padre. Si no puedo pagarle mañana por la mañana, me obligará a casarme o me hará encerrar en la prisión de Fleet. Ese zafiro es lo único de valor que le queda a mi familia. Es mi libertad. No dejaré que un monstruo como Carmichael me posea. Las palabras golpearon a Mason como un impacto físico. Matrimonio. Medianoche. Deudas. Libertad. Se quedó mirando a aquella mujer feroz y hermosa que tenía delante. Era noble. Estaba desesperada. Poseía un espíritu fiero e indomable, y necesitaba salvación tan desesperadamente como él mismo. El reloj astronómico de la repisa marcó el cuarto de hora. Eran las 11:30. Quedaban 30 minutos. Mason deslizó la pistola de nuevo en su levita. Miró a Olivia, luego al reloj, y de nuevo a ella. Un plan salvaje, temerario, y absolutamente brillante se cristalizó en su mente. Lady Olivia, dijo Mason, con la voz repentinamente calmada, firme y aterradoramente intensa. Usted necesita el zafiro para pagar sus deudas y escapar de Carmichael. Yo necesito una esposa para asegurar mi herencia y escapar de mi tío. Parece que somos dos almas desesperadas, atrapadas en la misma habitación cerrada. Olivia lo miró fijamente, sus hermosos ojos abriéndose de par en par por la confusión total. Yo no entiendo. Mason acortó la distancia entre ambos, su presencia dominando por completo el espacio. En 30 minutos, perderé toda mi fortuna si no estoy legalmente casado. El obispo de Canterbury está ahora mismo en mi capilla privada, sosteniendo una licencia especial que solo necesita la firma de una novia. Mi tío está en el salón de baile, esperando a que yo fracase. Extendió la mano y tomó el estuche de terciopelo que contenía el zafiro Linfield. Se lo ofreció. Cásese conmigo, Olivia, ordenó Mason con suavidad. Cásese conmigo antes de que el reloj marque la medianoche. Hágalo, y no solo le entregaré el zafiro, sino que borraré cada deuda que su padre haya dejado. Le daré una renta tan generosa que podrá comprar a Carmichael 10 veces y arrojarlo al Támesis. Será la duquesa de Bestford, intocable para cualquier hombre. Usted tendrá su libertad, y yo tendré mi legado. Olivia dejó de respirar. Su mirada pasó de la resplandeciente gema azul a los ojos intensos y desesperados de Mason. Usted está loco. Somos completos desconocidos. Me introduje en su casa para robarle. Y yo le estoy ofreciendo las llaves de mi tesoro, replicó Mason, acercándose aún más, su voz un rumor magnético. No necesitamos amarnos, Olivia. Solo necesitamos casarnos. Es una transacción de negocios, mi protección a cambio de su firma. Pero tenemos menos de 28 minutos para llevarla a cabo. Si sale por esa puerta, se enfrentará a Carmichael y a una prisión de deudores. Si camina conmigo hasta la capilla, se convertirá en la mujer más poderosa de Inglaterra. Extendió su mano enguantada. Decida. Olivia miró aquella mano, mientras su corazón golpeaba salvajemente contra sus costillas. Pensó en el rostro repulsivo y burlón de Gideon Carmichael. Pensó en las frías paredes de piedra de la prisión de Fleet. Luego alzó la vista hacia el rostro firme y resuelto del duque de Bestford. Era un desconocido, sí, pero en sus ojos ella reconoció la misma voluntad feroz de sobrevivir que ardía en su propio pecho. Con un aliento tembloroso, extendió la mano y la colocó firmemente, aún manchada de polvo, dentro de la de él. Lléveme a la capilla, susurró. Mason no perdió ni un solo segundo.
Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la mano de Olivia, su agarre cálido y firme, mientras la conducía hacia una sección de las estanterías que ocultaba un pasadizo secreto. Presionó una palanca escondida y un panel se abrió, revelando un corredor estrecho y oscuro, destinado únicamente al personal de mayor confianza. Mantenga la cabeza baja y guarde silencio, murmuró Mason, tomando un candelabro de una mesa cercana para iluminar el camino. Si Horatio o Carmichael nos ven antes de que la tinta se seque, encontrarán la manera de intervenir. Olivia asintió, sujetando con la mano libre su pesada falda esmeralda, ya arruinada. Avanzaron rápidamente por los corredores angostos y polvorientos, mientras el sonido del gran baile vibraba a través de las paredes junto a ellos. Podía escuchar los compases apagados de un vals y el tintineo de la plata. Una yuxtaposición surrealista frente a su propia carrera frenética a través de la oscuridad. Su mente daba vueltas. 10 minutos antes, era una ladrona desesperada preparándose para su ruina. Ahora corría por un túnel secreto junto a un duque, a minutos de convertirse en duquesa. Era una locura. Pero al mirar de reojo la espalda ancha y el perfil decidido de Mason, una inesperada oleada de adrenalina y una emoción innegable recorrieron sus venas. Ya casi llegamos, susurró Mason, deteniéndose ante una pesada puerta reforzada con hierro al final del pasadizo. Apagó el candelabro y empujó la puerta. Entraron a la capilla familiar de Bestford. Era un espacio antiguo y solemne, construido en pesada piedra normanda, bañado por la luz dorada y titilante de 100 velas de cera de abeja. El aire estaba cargado del aroma a incienso y a pergamino viejo. De pie junto al altar se encontraba el obispo Aldrich, visiblemente incómodo dentro de sus túnicas doradas. A su lado, Higgins, el abogado, prácticamente vibraba de ansiedad. Higgins giró en redondo cuando la puerta se cerró con un chasquido. Sus ojos volaron hacia Mason y luego se posaron sobre Olivia. La mandíbula del abogado cayó. Olivia era todo un espectáculo, su cabello, una maraña salvaje de tono castaño rojizo, su vestido, manchado de hollín, y una mancha de tierra cruzándole la mejilla. Parecía menos una novia noble y más una mujer que acababa de sobrevivir a un accidente de carruaje. Su excelencia, jadeó Higgins, corriendo hacia adelante. Faltan 10 minutos para la medianoche. ¿Y quién, por todo lo sagrado, es esta mujer? Es Lady Olivia Lenfield, mi futura esposa, declaró Mason, conduciéndola directamente hacia el altar sin soltarle la mano. Obispo Aldrich, no tenemos tiempo para formalidades. Sáltese el sermón. Sáltese la homilía. Proceda directamente con los votos. Higgins, prepare la tinta. El obispo parpadeó rápidamente, completamente desconcertado ante el aspecto desaliñado de la novia. Su excelencia, esto es sumamente irregular. Debo asegurarme de que la joven dama entra en este sacramento por su propia y libre voluntad. Estoy completamente dispuesta, Su Excelencia, interrumpió Olivia, con la voz sorprendentemente firme, aunque su corazón amenazaba con salírsele del pecho. Miró al obispo directamente a los ojos, manteniéndose erguida a pesar de su vestido arruinado. Le aseguro que no hay ningún otro lugar donde preferiría estar. Por favor, proceda. Mason le dirigió una mirada de profundo respeto. Ella era magnífica. Muy bien, tartamudeó el obispo, abriendo su libro de oraciones con hojas doradas. Amados hermanos, nos hemos reunido aquí ante la mirada de Dios. Las palabras se deslizaron sobre Olivia como en una neblina. La capilla permanecía en silencio, quebrado solo por el rápido murmullo de la voz del obispo y el tic-tac ensordecedor del enorme reloj de la torre de la capilla. Tic-tac. Tic-tac. El pulgar de Mason acarició suavemente sus nudillos, un pequeño gesto que la ancló a la realidad y le envió una descarga de calor por todo el brazo. Ella alzó la mirada hacia él, su mandíbula estaba tallada en granito, su vista fija e intensa sobre el obispo, deseando con todas sus fuerzas que el hombre hablara más rápido. Tic-tac.
Para amarla y respetarla desde este día en adelante, recitó el obispo. Sí, acepto, dijo Mason de inmediato, su voz resonando con fuerza contra las paredes de piedra. ¿Y usted, Olivia? El obispo se volvió hacia ella. Acepta a este hombre. De pronto, un golpeteo violento resonó desde las puertas principales de la capilla. El pesado roble se estremeció bajo la fuerza de los golpes. Mason. Abre estas puertas. Rugió la voz amortiguada y venenosa de Lord Horatio Brooks. No puedes esconderte ahí dentro. La hora ha llegado. El ducado es mío. Olivia se estremeció, pero el agarre de Mason sobre su mano se apretó aún más. Ignórelo, le ordenó Mason al obispo, con la voz cortando el ruido como una hoja afilada. Termine ahora mismo. Yo. Tartamudeó el obispo, visiblemente aterrado por los golpes. Acepta a este hombre. Insistió Mason mismo, sus ojos clavados en los de Olivia, ignorando el caos en la puerta. La desesperación en su mirada reflejaba la de ella. Eran dos guerreros en una misma trinchera, luchando por sus vidas. Acepto, dijo Olivia con firmeza, su voz resonando clara por encima del sonido de la madera astillándose, mientras alguien golpeaba las puertas de la capilla con un objeto pesado. Tic-tac. Tic-tac. Los anillos, chilló Higgins, empujando prácticamente un anillo de oro en la mano de Mason. Mason lo tomó y lo deslizó en el dedo tembloroso de Olivia. Estaba frío y un poco holgado, pero al pasar el nudillo, un peso innegable de finalidad se asentó sobre ambos. Por el poder que me ha sido conferido por Dios y el arzobispo de Canterbury, se apresuró el obispo Aldrich, casi gritando por encima del tremendo crujido de las puertas de la capilla cediendo, los declaró marido y mujer. Las enormes puertas de roble estallaron hacia adentro. De pie en el umbral, con el rostro enrojecido y furioso, estaba Lord Horatio Brooks, flanqueado por 3 magistrados. Justo detrás de él, igual de lívido, estaba Gideon Carmichael. «Detengan esta farsa», bramó Horatio, avanzando por el pasillo, sus ojos brillando con codicia. «El reloj está sonando. Es medianoche. Has fracasado, Mason. La hacienda Bestford me pertenece». Desde la torre, resonó el primer tañido profundo de la medianoche. Bon. Mason no miró a su tío. En cambio, atrajo a Olivia suavemente hacia su pecho. Bajó la cabeza, ignorando el jadeo de sorpresa de ella, y la besó. No fue un beso casto ni teatral. Fue un reclamo firme y contundente de posesión, ejecutado con deliberada dramatización. La mente de Olivia se quedó completamente en blanco cuando los labios del duque se posaron sobre los suyos, un repentino y sorprendente calor que le debilitó las rodillas. Bon. El segundo tañido resonó. Mason rompió el beso y se volvió lentamente para enfrentar a su tío, manteniendo un brazo firmemente rodeando la cintura de Olivia. Miró a Horatio con una sonrisa tan fría y victoriosa que habría congelado el Támesis. «Llega usted tarde, tío», dijo Mason en voz baja, su voz resonando con perfecta claridad en el silencio atónito de la capilla. Hizo un gesto hacia el altar, donde Higgins soplaba en ese momento sobre la tinta recién secada del registro matrimonial. «Permítanme presentarles, a usted y a los magistrados que tan amablemente trajo para presenciar la ocasión, a mi esposa, la duquesa de Bestford». Horatio se detuvo en seco, el color desapareciendo por completo de su rostro. Su mirada saltó hacia el registro, luego hacia el obispo, y finalmente hacia la mujer que estaba de pie junto a Mason. Gideon Carmichael empujó a Horatio para pasar, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer finalmente a la novia bajo el hollín y el cabello desordenado. Lady Olivia, masculló, su rostro contorsionándose en pura incredulidad y furia. «Eso es imposible. Ella me pertenece». «Ella no le pertenece a nadie, Carmichael», gruñó Mason, su actitud cambiando al instante de aristócrata triunfante a protector letal. Se colocó ligeramente delante de Olivia, resguardándola.
Es mi esposa. Y si vuelve a dirigirse a la duquesa de Bestford con semejante falta de respeto, ordenaré que lo arrojen al río. El reloj continuaba marcando la hora de medianoche. Cada campanada era un golpe de martillo ensordecedor, sellando sus destinos. Bon, bon, bon. Olivia permanecía temblando contra la calidez sólida del duque, su nuevo esposo. El trato estaba hecho. La transacción imposible se había completado. Ella había burlado a Carmichael y Mason había derrotado a su tío. Habían ganado. Pero cuando la última campanada de la medianoche se desvaneció en el silencio atónito de la capilla, y Olivia alzó la mirada hacia los ojos oscuros e insondables del desconocido a quien acababa de jurarle su vida, una realización aterradora la invadió. La batalla legal había terminado. Pero el verdadero peligro, la realidad íntima e impredecible de estar atada para siempre a un hombre poderoso y peligroso, que conocía sus secretos más profundos, apenas había comenzado. La luz del sol atravesaba las pesadas cortinas doradas de los aposentos de la duquesa en la mansión Bestford, proyectando largos haces de luz polvorienta sobre la enorme cama con dosel. Olivia despertó con un sobresalto violento, el corazón golpeando contra sus costillas mientras los recuerdos de la noche anterior caían sobre ella de golpe, el allanamiento, el reloj marcando el tiempo, los votos apresurados pronunciados entre los restos destrozados de las puertas de la capilla, el calor abrasador del beso del duque. Se incorporó, aferrando las sábanas de seda contra su pecho. Ya no era una huérfana en la miseria, escondiéndose de sus acreedores. Era Olivia Brooks, duquesa de Bestford. Un tímido golpe resonó en la vasta alcoba antes de que la puerta se abriera con un crujido. Entró una joven criada, cargando una bandeja de plata repleta de chocolate caliente, panecillos recién horneados, y un ejemplar doblado de la crónica matutina. Justo detrás de la criada entró Mason a grandes zancadas, impecablemente vestido con un abrigo de mañana confeccionado en lana azul marino, con el aspecto exacto de un aristócrata despiadado que había derrotado a sus enemigos a medianoche. Sin embargo, tenía ojeras marcadas bajo sus ojos penetrantes, señal de una noche sin descanso. «Déjanos solos», le indicó Mason a la criada con suavidad. En cuanto la puerta se cerró con un chasquido, volvió su mirada penetrante hacia Olivia. «Buenos días, Su Excelencia. Confío en que la cama haya sido más cómoda que el suelo de mi biblioteca». Olivia se sonrojó, subiendo las sábanas. Considerablemente, aunque confieso que a medias esperaba despertar en la prisión de Fleet. De verdad se rindió su tío. La expresión de Mason se oscureció, el encanto fácil desapareciendo por completo. Arrastró un sillón hasta el borde de la cama y se sentó, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. Horatio nunca se rinde. Simplemente se retira para recargar fuerzas. Higgins pasó toda la noche en la corte de los doctores asegurando el registro. Pero al amanecer, recibimos una citación. Mi tío y Gideon Carmichael han presentado una petición formal ante la corona para anular nuestro matrimonio, alegando fraude y criminalidad. A Olivia se le cortó la respiración. Criminalidad. Carmichael acudió directamente a los agentes de Bow Street, explicó Mason, con voz baja y peligrosa. Denunció que usted se introdujo en mi casa para robar el zafiro Linfield. Afirma que la sorprendí, y que usted me sedujo o me chantajeó para casarse conmigo y así escapar de la horca. Horatio está usando esto para argumentar que yo no estoy en mis cabales y que usted es una criminal oportunista. Han exigido una audiencia ante el magistrado, mañana por la mañana. Si convencen al juez, el matrimonio queda anulado. Mi hacienda pasa a Horatio. Y usted es ahorcada por robo agravado. Un pánico frío y filoso inundó las venas de Olivia. Había sobrevivido a la noche solo para ser arrastrada de nuevo al borde del abismo. Pero usted le compró el zafiro a él. Carmichael se lo robó a mi padre primero. Lo sé, y usted lo sabe, dijo Mason, extendiendo la mano para sostener suavemente la de ella, que temblaba. Su tacto era cálido, y envió una descarga tranquilizadora a través del pánico de Olivia.
Pero la ley exige pruebas. Carmichael es un maestro falsificando libros de cuentas. Tiene un rastro documental que demuestra que su padre le debía 10.000 libras y que el zafiro fue confiscado legalmente. No tenemos nada más que su palabra contra la de un caballero adinerado. Olivia cerró los ojos con fuerza, una lágrima escapando por su mejilla. Lo he arruinado a usted. Debió dejarme ir. Podría haber encontrado a alguien más. No había nadie más, Olivia, dijo Mason con fiereza, secando la lágrima con el pulgar con una ternura sorprendente. Y no me arrepiento de mi elección. Pero debemos ser inteligentes. ¿Por qué le entregó su padre el collar? Lord Linfield era un hombre cauteloso. No habría entregado una joya familiar invaluable por una simple deuda de juego. Olivia abrió los ojos, mirando fijamente el delicado encaje de su ropa de cama. No fue una deuda de juego. Mi padre estaba investigando a Carmichael. Creía que Carmichael estaba defraudando a los astilleros navales, sustituyendo madera podrida en la flota del rey, y quedándose con el oro. Mi padre encontró pruebas, un libro de cuentas. Pero antes de poder presentarlo ante el parlamento, Carmichael lo acorraló. Amenazó mi vida. Exigió el libro de cuentas y se quedó con el zafiro como un trofeo enfermizo, para garantizar el silencio de mi padre. Mi padre murió de un paro cardíaco 2 días después, y Carmichael alegó que la deuda seguía sin pagarse. Los ojos de Mason se abrieron de par en par, un brillo depredador encendiéndose en ellos. Traición. Carmichael cometió traición contra la corona. Se puso de pie de golpe, caminando de un lado a otro de la habitación. Si su padre le entregó el libro de cuentas, es probable que Carmichael lo haya destruido. Pero un hombre como Carmichael conservaría alguna garantía. Guardaría un registro de su influencia. Mason se detuvo, volviéndose para mirar el estuche de terciopelo sobre el tocador, el que contenía el zafiro Linfield. Olivia, preguntó Mason lentamente. Cuando entró a mi estudio, ¿por qué no simplemente tomó el collar y huyó? ¿Por qué estaba desarmando el estuche de terciopelo? Olivia parpadeó, su mente retrocediendo velozmente a aquellos momentos desesperados en la biblioteca. Porque el zafiro en sí es hermoso, pero no es lo que mi padre escondió. El joyero que fabricó el engaste era un maestro de los mecanismos. El respaldo de plata del colgante. Se abre. Mi padre me lo dijo en su lecho de muerte. No le dio a Carmichael el libro de cuentas verdadero. Le dio uno falso. Escondió los verdaderos comprobantes bancarios, aquellos que llevan la firma falsificada de Carmichael, dentro del propio engaste del zafiro. Mason se quedó mirándola. Un silencio absoluto se extendió entre ambos durante 5 largos segundos. Luego, una sonrisa brillante y aterradora se dibujó en el rostro del duque. Mi brillante y hermosa duquesa, susurró Mason. Vístase. Vamos a destruirlos a los dos. La gran sala del tribunal del rey estaba sofocantemente calurosa, abarrotada hasta las galerías con los pares más influyentes del reino. El escándalo se había extendido por Londres como fuego incontrolable, el duque de Bestford, casado a medianoche con una huérfana arruinada y ladrona. Era el espectáculo de la década. Lord Horatio se encontraba de pie junto a la mesa del demandante, prácticamente vibrando de un júbilo triunfal. A su lado, Gideon Carmichael, vestido con un traje sombrío y una expresión de dignidad herida. Magistrado Sterling, tronó Horatio, dirigiéndose al severo hombre que presidía la sala. Los hechos son irrefutables. Mi sobrino, enloquecido por la presión de su herencia, fue víctima de esta mujer desesperada. Fue sorprendida con las manos en la masa, en su estudio privado, intentando escapar con una joya que vale miles de libras. Este matrimonio es una burla de la ley, un trato desesperado forjado por una criminal para evitar la soga del verdugo. Murmullos estallaron desde la galería. Olivia estaba sentada junto a Mason en la mesa de la defensa, con la columna erguida. Vestía un magnífico traje de terciopelo azul medianoche,
luciendo perfectamente regia, sin traicionar el terror que revoloteaba en su estómago. Lord Carmichael, solicitó el magistrado, mirando por encima de sus anteojos. ¿Jura usted, bajo juramento, que Lady Olivia robó esta gema? Carmichael se puso de pie, inclinando la cabeza. Así es, su señoría. El zafiro Linfield era legítimamente mío, tomado como garantía por las deudas colosales de su difunto padre. Se lo vendía su excelencia de buena fe. Lady Olivia, consumida por una mezquina venganza y codicia, buscó robarlo de vuelta. Una historia bastante convincente. La voz de Mason resonó, silenciando la sala al instante. Se puso de pie, elevándose sobre la asamblea, su presencia dominando el tribunal del rey. Salvo por el hecho de que Lord Carmichael es un mentiroso, un extorsionista y un traidor a la corona. La galería jadeó. Horatio se puso púrpura. Objeción. Esto es difamación. Mason ignoró a su tío, caminando lentamente hacia el centro de la sala. En su mano enguantada sostenía el estuche de terciopelo. Magistrado, mi esposa no entró en mi estudio para robar una joya. Entró para recuperar una propiedad robada. Una propiedad que Lord Carmichael le extorsionó a su padre para encubrir un fraude masivo contra la Marina Real. ¡Absurdo!, gritó Carmichael, su calmada fachada resquebrajándose. No tiene pruebas. Es un hombre desesperado, aferrado a una novia fraudulenta. Sin pruebas. Mason arqueó una ceja. Se detuvo frente al estrado elevado del magistrado y abrió el estuche, sacando el enorme zafiro Linfield. Lord Carmichael afirma que esta joya era simple garantía, pero fue demasiado arrogante, o quizás demasiado ignorante, como para inspeccionar de cerca su premio. Mason se volvió hacia Olivia y asintió. Olivia se puso de pie. Cada mirada en la sala siguió sus movimientos elegantes mientras caminaba hacia el lado de su esposo. Tomó el pesado colgante de zafiro de las manos de Mason. Encontrando la costura microscópica a lo largo del respaldo de plata, presionó su uña sobre el cierre oculto. Con un chasquido seco, la parte trasera del colgante se abrió de golpe. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Olivia introdujo la mano en la cavidad hueca detrás de la gema y extrajo 2 cuadrados de vitela translúcida, doblados con firmeza. Se los entregó a Mason. Magistrado, dijo Mason, su voz resonando como un trueno, presento ante usted los comprobantes bancarios originales de los astilleros de Liverpool, firmados por Gideon Carmichael, autorizando la compra de madera condenada mientras se facturaba a la corona por roble de primera calidad. La diferencia, más de 50.000 libras, fue depositada en cuentas controladas por Lord Horatio Brooks. Las rodillas de Horatio cedieron. Se desplomó en su silla, el rostro completamente ceniciento. Carmichael corrió hacia las puertas, pero Mason ya lo había previsto. A su señal, 2 corpulentos agentes de Bow Street, a quienes Mason había sobornado generosamente esa misma mañana, salieron de las sombras y sujetaron a Carmichael por los brazos, arrastrándolo de vuelta al centro de la sala. Estos documentos, continuó Mason sin piedad, colocando la vitela sobre el escritorio del magistrado, fueron escondidos por el difunto Lord Linfield. Carmichael amenazó la vida de Lady Olivia para silenciarlo. Mi esposa no entró en mi casa para robarme. Vino a limpiar el nombre de su familia y a exponer a un traidor. El magistrado examinó los comprobantes, su expresión endureciéndose en una máscara de furia. Alzó la vista hacia el tembloroso Horatio y el forcejeante Carmichael. Guardias, bramó el magistrado. Arresten de inmediato a Lord Carmichael y a Lord Horatio, por fraude, extorsión y alta traición contra la corona. Estalló el caos. La galería rugió entre el asombro y la aprobación mientras los 2 hombres eran esposados y arrastrados fuera de la sala, Horatio gritando maldiciones mientras Carmichael lloraba abiertamente. Mason les dio la espalda. Bajó la mirada hacia Olivia, su expresión suavizándose por completo. El duque feroz e intocable se derritió,
dejando solo a un hombre profundamente conmovido por la mujer que tenía frente a él. Lo logró, susurró Olivia, una lágrima de puro alivio deslizándose por su mejilla. No, corrigió Mason con suavidad, levantando una mano para acariciar el rostro de ella. Lo logramos juntos. No le importaron los cientos de ojos que los observaban, ni los gritos caóticos de la sala. Mason atrajo a Olivia entre sus brazos, envolviéndola en un abrazo feroz y protector. El acuerdo que hicimos a medianoche, murmuró Mason contra su cabello, la voz áspera de repente por la emoción. Una transacción de negocios. Mi protección a cambio de su firma. Olivia se apartó ligeramente, mirando hacia sus ojos oscuros e hipnóticos. Ha concluido la transacción, Su Excelencia. Así es, dijo Mason suavemente, trazando con el pulgar su labio inferior. Lo cual significa que debo hacerle una nueva pregunta. ¿Se quedará conmigo, Olivia? No como sustituta, no como escudo contra mi tío, sino como mi esposa. Porque en las últimas 12 horas he comprendido que el ducado no significa nada si usted no está a mi lado para compartirlo. El corazón de Olivia se elevó, los últimos rastros de su miedo desvaneciéndose bajo el calor de su mirada. Sonrió, una expresión radiante y triunfante que iluminó la polvorienta sala del tribunal. Me quedaré, Mason, juró ella, su voz firme y llena de un amor feroz y repentino. Hasta el final de nuestros días. Entonces él la besó. No como una exhibición teatral para derrotar a un enemigo, sino como una promesa genuina. Fue un beso que selló un vínculo forjado en la desesperación, templado por el peligro, y destinado a convertirse en la más grande historia de amor que la alta sociedad jamás hubiera conocido. Te mantuvo esta emocionante historia de votos de medianoche, zafiros robados, y drama de época al borde de tu asiento. Si disfrutaste ver a Olivia y Mason burlar a sus enemigos más despiadados y encontrar un amor verdadero e inesperado, dale like a este video. No olvides compartir esta historia con tus amigos amantes del romance histórico, y suscríbete a nuestro canal para más dramas aristocráticos llenos de giros y momentos que te dejarán sin aliento. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un secreto escandaloso.